Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile, que como primer tema que queremos proponerles es que no va a haber un nuevo retiro de fondos. A ver, voy a ser más específico. Al menos no va a haber un retiro como el que se había acostumbrado presentar por parte de los parlamentarios, que fuera de más o menos 4 millones de pesos como máximo y de libre uso para quien quisiera retirar, gastarlo en lo que quisiera. Eso aparentemente ya no está arriba del escenario. ¿Y qué es lo que sí habría y que se podía presentar en los próximos días? Un retiro acotado y también acotado en cuanto al uso que se le pueda dar. Se habla de 10 fines absolutamente específicos, muy parecido a lo que presentó el gobierno hace exactamente un año para intentar frenar, tal como sucedió, el retiro completamente libre. Bueno, de todo esto nos cuenta Belén Vázquez. Hay quienes hace varios días empezaron la cuenta regresiva en el Congreso para que, habiéndose cumplido un año, puedan ingresar nuevamente un proyecto que autorice el retiro de fondos previsionales. La medida, que genera controversias y divisiones en todos los sectores políticos, va por su 6º intento, aunque en paralelo se han presentado ideas similares como el autopréstamo. Nosotros no estamos por favorecer ni apoyar nuevos retiros. Entendemos profundamente la situación en la que están todavía muchos de nuestros compatriotas. El alivio momentáneo genera un efecto negativo mayor, o sea, no es comparable. Uno de ellos es el Partido de la Gente, que está afinando los detalles para presentar un proyecto que esté en tabla idealmente la próxima semana y que tiene un eslogan muy sencillo: el 10% para 10 urgencias de la ciudadanía. Y es que el objetivo de la bancada es replicar casi de forma calcada el proyecto de retiro acotado que presentó el gobierno en abril del año pasado, permitiendo sacar el dinero para pagar deudas, emprender o pagar el pie de la casa. Con ello buscan conseguir dos cosas: por un lado el respaldo del oficialismo y por el otro reducir las dudas respecto del impacto inflacionario que podría tener una medida como esta, ampliamente advertidos por la presidenta del Banco Central la semana pasada. No volver a debilitar la profundidad del mercado de capitales, afectada en los últimos años por retiros de fondos previsionales, es muy relevante. Es tiempo de sincerar que el Banco Central no está preocupado de resolver los problemas de la clase media. Me parece un debate deshonesto, cuando la presidenta del Banco Central ni siquiera conoce el contenido del proyecto de retiro acotado de fondos de pensiones. En paralelo, los diputados Eduardo Durán, Miguel Ángel Calisto y Erika Olivera también ingresarán un proyecto para retirar hasta 1 millón de pesos, aduciendo las complicaciones económicas que tendrían las familias producto de la inflación. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda y eso nos obliga a idear fórmulas debido a la incapacidad del gobierno para proponer algo alternativo y efectivo para la clase media. El problema de estas iniciativas es que desde ya no cuentan con los votos necesarios. Si miramos lo que ocurrió en el autopréstamo, 96 parlamentarios votaron en contra y 39 a favor, y en este caso se requieren 89 votos a favor en sala. Esto porque varios autores creen que los retiros ni siquiera pasarán la valla de Comisión de Constitución y llegarán al hemiciclo con informe negativo, tal como pasó con el autopréstamo. La generación de expectativas en la ciudadanía es directamente proporcional a la frustración que esta produce cuando se rechaza. Y hoy día lo que se alimenta, lamentablemente, en la ciudadanía es poco menos que está aprobado. Y eso no es así. Según datos de la Superintendencia de Pensiones expuestos cuando se tramitaba el autopréstamo, de avanzar en un nuevo retiro de fondos, 3.356.000 personas quedarían sin saldo, lo que equivale al 33% de los afiliados, que podrían retirar en promedio 370.000 pesos. Menos de 1 millón de personas pueden retirar más de 5 millones de pesos y otras 350.000 pueden sacar entre 4 y 5 millones de pesos. Asimismo, el monto máximo que puede extraerse es de 22.400 millones de dólares, equivalente al 13,5% de los fondos. El Ejecutivo no ha sido capaz de entregar los recursos y el apoyo necesario a la clase media emergente. Si no tenemos ese apoyo, lamentablemente tenemos que tener una vía alternativa. Me parece insólito que haya personas que sean una especie de activistas fanáticos de que la gente se consuma sus ahorros
pero cuando les decimos reforma tributaria, ahí no se atreven, ahí son tímidos. De momento, los parlamentarios impulsores trabajan en conseguir adherentes a sus iniciativas, cuyos efectos siguen siendo advertidos transversalmente por los expertos. Aún así, el debate por el sexto retiro retorna sí o sí la próxima semana. Estable dentro de su volatilidad. Con este concepto que mezcla una definición médica junto a financiera, queremos hacer la introducción del comentario de todos los lunes de XTV. Está con nosotros Diego Mora, estratega de mercados, a quien vemos en pantalla. Diego, gracias por estar con CNN Chile. Buenas tardes, Nicolás. Mira, me puse creativo con el concepto para el dólar porque estaba empezando a ser alcista y luego terminó cayendo, pero dentro de un rango tampoco enorme volatilidad, pero algo de volatilidad. Sí, esto suele pasar cuando hay festividades entre medio, aumenta la volatilidad, pero escasea el volumen, entonces se dan estas combinaciones donde hay mucho movimiento, pero al final de la jornada queda en la misma zona. Es un buen resumen, la verdad. 819 pesos y a juicio tuyo, Diego, buscando hacia arriba o algo más abajo en el nivel. Bueno, hay varios factores técnicos. El dólar está en tendencia alcista hace varios años. Estados Unidos proporcionalmente lo hace constantemente mejor que Chile. Y para qué hablar de los datos de empleo del viernes pasado, que fue el principal dato macroeconómico de la jornada, en la cual la tasa de desempleo volvió a 3.5, que es prácticamente estar en pleno empleo. Recordemos que durante los últimos meses ha oscilado entre el 3.4, 3.5, 3.6. Hubo una mejora incluso desde el 3.6 hacia el 3.5, por lo tanto el mercado y los inversores se aferraron con todo a ese dato y finalmente vimos una subida del dólar no solamente en Chile, sino que a nivel global también. Eventualmente a futuro podría conseguir o no, porque ya empieza en el horizonte nuevas decisiones de tasa de interés de Estados Unidos. Exactamente, aumentó la probabilidad de subida de tasa para el mes de mayo, aumenta también la incertidumbre, los problemas de liquidez bancarios persisten todavía y también en el caso chileno el cobre se ha mantenido estable y el último dato macroeconómico, el IMASEC, fue negativo, por lo tanto nada grave, pero sí en la sumatoria vemos cómo la economía chilena va tomando una peor perspectiva, mientras que la de Estados Unidos está constantemente mejorando sus proyecciones económicas. De hecho el PIB también aumentó sus proyecciones para el 2023 y su mercado laboral está muy sólido, por lo tanto la Reserva Federal incluso se ve aún más incentivada a volver con esta pequeña agresividad, lo cual siempre va a favorecer al dólar. Exactamente. Raya para la suma, si bien aquí no se puede escribir nada en piedra, todo indicaría que el dólar debiera seguir subiendo de precio. Es lo más probable, efectivamente está con una tendencia alcista bastante suave. Yo tomaría como referencia directamente los máximos anteriores, que están ubicados en los 830, y de ahí en adelante hay que estar muy atentos a los datos macroeconómicos que se vayan a dar de aquí en adelante, ya sea tasa de interés, datos de empleo, qué ocurra finalmente con la perspectiva de la Reserva Federal de aquí a final de año, lo que vayan anunciando en la rueda de prensa, porque a nivel técnico el dólar se encuentra en el punto más atractivo para inversores de largo plazo, por lo tanto pensar en que el dólar de aquí a fin de año pueda retornar a los 870 o incluso a los 900, si alguien está con esa perspectiva y con esas proyecciones, la verdad es que las opciones de compra estarían dándose ahora. Diego Mora, de XTV, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Saludos, Nicolás, que esté muy bien. Muy bien, hacemos la pausa en la Agenda Económica y al regreso estaremos hablando sobre ENADE, el encuentro que se va a desarrollar la próxima semana. El jueves estará con nosotros su primera presidenta del directorio de ICARE, Karen Tal, estará con nosotros al regreso acá en el programa. Concordia Discourse, la conexión de la divergencia. Ese es el título de ENADE 2023, el hito tradicional de ICARE y que se va a realizar el próximo jueves 20 de abril. Estará el presidente Gabriel Boric, ministro de Hacienda, parlamentarios, para analizar todos los temas importantes del Chile actual. Está con nosotros también la primera presidenta en la historia de ICARE, Karen Tal, nos acompaña en Agenda Económica. Gracias, Karen, por venir. Muchas gracias por este espacio.
A ver, siempre ENADE se caracteriza por sus títulos en latín, Concordia Discourse, la conexión de la divergencia. Cuéntenos cómo llegaron, cómo fue la reflexión para llegar a ese nombre. La verdad es que la reflexión ocurrió hace 3 años, eso es la parte lamentable de esta historia. En el 2019 teníamos Concordia Discourse, ese era el ENADE 2019, que tuvimos que suspender no recuerdo. Porque fue estallido social, estaba publicado y este era el llamado. Y el llamado era a reconocer que tenemos un país fragmentado en términos de cómo pensamos. Nadie tiene las mayorías para avanzar en el Congreso. Identificábamos desafíos importantes, delincuencia, narcotráfico, salud, educación, pensiones, y decíamos, tenemos que conectar en el disenso para que podamos avanzar. Y eso fue hace 3 años. Y hoy día, habiendo pasado 3 años del estallido social, tristemente nos encontramos con que los problemas que teníamos siguen intactos. Sí, porque los temas que mencionas, si eran exactamente los que ustedes querían proponer en 2019, esos eran. Calzan bastante a la perfección, incluso con los temas que hoy mismo, lunes, están marcando la pauta informativa. Tal cual, no tuvimos que cambiar casi ni una coma, y es lamentable porque a 3 años del estallido social, las demandas sociales y también la crisis de seguridad ciudadana siguen intactas en un país que además hoy día es más pobre, es más desigual, es más inseguro. Entonces el llamado que queremos hacer ahora, quizás un poco más desesperado, es a que de una vez por todas dejemos de pelear y tratemos de avanzar en los temas que importan a las personas, que hacen la vida de la gente mejor. Nosotros creemos que este ENADE nos sitúa, o sea, nos desafía en un contexto en que acá tenemos 2 caminos. O terminamos el 2023 con un texto constitucional aprobado, ojalá con una mayoría importante, con acuerdos en materia de seguridad que ya hayan empezado a mostrar resultados, con una reforma tributaria aprobada, ¿por qué no con una reforma de pensiones avanzada? Y probablemente con una aprobación de gobierno mucho más alta. O bien podemos seguir discutiendo y seguir peleados todos y terminar un 2023 sin nada. Y lo primero que mencionas, Karen, ¿lo ven como un deseo o lo ven como algo factible? Lo vemos como algo factible. Nosotros en ICARE, como punto de encuentro que somos, vamos a hacer todo lo posible porque el escenario sea el primero y no un 2023 en que nada haya pasado y que las personas tengan que seguir esperando. De hecho, en el programa de ENADE se menciona el proceso constituyente, también el estado de la economía. Iba a estar reforma tributaria, iba a estar. Lamentablemente estábamos a un día de imprimir todo y dábamos por hecho la reforma tributaria, entonces íbamos a hacer un buen panel sobre cómo aportar a esa reforma tributaria, cómo aportar a una reforma de pensiones, que a una parte se iba a financiar con la reforma tributaria. Lamentablemente ese mismo día tuvimos que cambiar todo el programa porque nos quedamos sin reforma tributaria. Por lo tanto sacamos esa parte porque creo que retrocedimos bastante. Pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos desde ICARE como punto de encuentro para articular a quienes tienen que ponerse de acuerdo para que tengamos una buena reforma tributaria, porque creemos que es necesario, para que tengamos una buena reforma de pensiones también. Como siempre, también tener un panel político. Ahora, hay algo que no está como tema, pero lo conversábamos antes, que va a ser sin duda el que uno se imagina que por los actores que van a estar presentes van a haber mensaje al respecto, que es la seguridad ciudadana. ¿Eso ustedes no lo han querido incorporar o creen que va a ser de por sí inevitable que ese sea uno de los temas? A ver, tal vez si hubiéramos hecho la agenda hoy, quizás habríamos tenido un módulo en particular. No tuvimos el tiempo para hacerlo hasta como conversábamos antes. La realidad cambia todos los días y en algún minuto uno tiene que avanzar nomás. Pero sin duda que todos lo vamos a tocar. Sabemos que la crisis que tenemos en seguridad ciudadana hoy día es la prioridad 1, 2, 3 y 4 de la gente. Yo también como presidenta CADEM estudio todo el tiempo lo que la gente siente y pocas veces hemos visto cómo hay un tema que se toma en la mente de la gente y que eclipsa un poco a todas las otras prioridades. O sea, sabemos que el proceso constituyente ha perdido mucho interés, sabemos que las demandas sociales siguen ahí, pero que hoy día la gente tiene miedo de salir a las calles. Entonces, sin duda que va a ser el tema que se va a tomar la agenda, eso es inevitable. Ahora,
nuestra expectativa es que podamos hablar del tema, pero podamos avanzar en el tema y también podamos avanzar en los otros temas, porque es cierto que tenemos una crisis de seguridad ciudadana, pero también es cierto que necesitamos un pacto tributario que tiene que ser de largo plazo, es cierto que tenemos una reforma de pensiones pendiente y que la gente no puede seguir esperando. Ustedes, y volviendo nuevamente al título de ENADE, la conexión de la divergencia, y desde el punto de vista del sector privado, ¿cómo creen ustedes que se puedan conectar, que se puedan sentar a la mesa actores que en el ámbito público parecen tan divididos, tan a veces violentamente divididos en las declaraciones? ¿Cómo pretenden ustedes que a través de ICARE o a través de algún mecanismo para lograr que las distintas opiniones puedan llegar a punto común, al menos a acordar cosas? Me hubiera encantado que ENADE ocurriera el 8 de mayo, post elecciones sin duda. Las elecciones son un problema para los acuerdos, es evidente. Nosotros nos cuestionamos cómo podemos hacer que el hacer acuerdos vuelva a ser sexy, vuelva a ser trending topic. Hacer acuerdos es lo más fome que hay, y sabemos que los políticos que son más dialogantes pierden votos y por lo tanto es complicado que puedan hacerlo antes de una elección. Aquí al político o cualquier actor público que dialoga, que llega a acuerdos, que cede, lo taldan de vendido. Exactamente, entonces cocina, es vendido, claro. En cambio los que alegan, los que hacen que nos polaricemos y no podamos avanzar, son los que ganan votos, y esa es una dinámica muy complicada que hace que la cosa sea muy difícil. ¿Te parece que la constante elecciones que ha habido en Chile ha polarizado y ha sido un problema más que un mecanismo para llegar a una solución? Sin duda, porque todos los actores que van a una elección saben que hacer acuerdos no es algo atractivo. Y tenemos que trabajar para que hacer acuerdos sea lo atractivo, sea lo popular, sea lo que la gente quiere. Ahora, es bien raro el fenómeno que ocurre, porque si tú miras también lo que la gente te dice y lo que la gente quiere, la gente declarativamente en un 80% te dice que quiere acuerdos, que quiere que se dejen de pelear y que haya acuerdos, quiere que haya acuerdos en una reforma tributaria, quiere que haya acuerdos en una reforma de pensiones, en los temas de seguridad. La gente declara que quiere acuerdos, pero al mismo tiempo sabemos que los políticos en los extremos que usan un tono de no acuerdo, se hacen populares y finalmente ganan votos. Es un fenómeno muy, muy complicado. Sería todo más fácil sin elecciones. Pero en fin, tenemos elecciones, es el escenario que tenemos, y nosotros sí estamos trabajando en privado, juntando a todos los actores, porque ICARE es un punto de encuentro. ICARE, siempre recuerdo, no es un gremio. Exacto. Los gremios están invitados a ICARE, como también están invitados los senadores, los diputados, el ministro. Y nosotros trabajamos intentando generar un espacio donde se puedan encontrar posiciones y que ojalá después de las elecciones podamos realmente avanzar en los temas que creemos que son necesarios, que tienen que avanzar. En este mundo tan divergente, el sector privado tiene que entrar de esa manera, entregar información, entregar puntos de encuentro para que los actores que toman las decisiones puedan llegar a acuerdos. ¿Sabes qué? Yo creo que más que entregar información, yo creo que estamos un poco saturados de información y todos entregan su información, y me parece a mí que lo que pasa es que increíblemente las informaciones vistas por cada uno de los actores son distintas. Me acuerdo, el presidente Piñera decía, no podemos tener distintas opiniones, pero tenemos que tener los mismos datos. Bueno, a veces aquí pareciera que tenemos datos distintos, entonces quizás lo primero es consensuar los datos. Por ejemplo, me parece a mí que no hay un consenso, que algunos dicen que es relevante, que no es relevante, pero por ejemplo creo que no hay un consenso respecto de cuál es la brecha de la carga tributaria de Chile respecto a la OECD. ¿Es 8, es 6, es 4? Algunos dicen da lo mismo. Si igual... Todo depende de los factores que se utilicen. Claro, pero al final yo creo que es importante como ponernos un poco de acuerdo para ver cuán lejos estamos o no. Y así me parece a mí que más que cada uno entregue información, lo que creo que se está produciendo a veces es un diálogo un poco vacío, en que justamente cada uno entrega su información, pero no recibe la información del otro con una disposición realmente a decir, a veces me voy a dejar convencer. No, es que pasa totalmente lo contrario. Generalmente en las discusiones está voy a ver la forma de cómo te convenzo. Exacto, y porque están todos equivocados. Porque simplemente quiero yo tener la razón en vez de tú. Y te voy a convencer y te voy a convencer, exacto. Pero así no vamos a llegar a ninguna parte, porque el gobierno necesita 2/3. O sea, el gobierno se le rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, o sea, la tiene difícil y necesita 2/3. Por lo tanto, creo que tanto el gobierno, pero también quienes se oponen, tenemos todos que aprender a
escuchar, pero no solamente escuchar para después estar pensando cómo voy a convencer al otro de que la mía es la postura correcta, sino que escuchar para decir a lo mejor realmente hay un punto ahí y dejarnos convencer para tratar de llegar al medio. Y nosotros no vamos a parar en este esfuerzo. Karen, también otro tipo de brecha, que es la brecha de género. Tú eres la primera mujer presidenta de ICARE. Así es. ¿Es algo que uno tiene que relevar, tiene que destacar? O te lo pregunto, ¿es simplemente un paso más y que es algo más dentro de tu vida? Como encuestadora, todas las anteriores, ambas. Creo que es un paso natural en ICARE. ICARE ha venido incorporando mujeres en todos sus espacios. En el directorio, somos un directorio casi mitad. En todos los círculos tenemos muchas mujeres. Entonces, cuando se buscó quién podía ser la persona para presidir, el que hayamos podido encontrar una mujer, es porque hay mujeres. Y creo que es un paso y un resultado de un trabajo que ha venido haciendo ICARE. Pero también, con la misma convicción, creo que por supuesto que es algo que tenemos que relevar y creo que es bueno sentir que, mostrar que los tiempos han cambiado y que esta vez fue posible una presidencia de una mujer, no solamente en ICARE, tenemos una vicepresidenta en la CPC, probablemente tengamos una presidenta de la SOFOFA. Tal cual, a lo que yo iba es si hay que seguirlo destacando así como, uy, el granito, o ya verlo como algo natural. A eso me refiero principalmente. Sí. A ver, no es cierto que es algo natural y que no es un hito, porque es cierto que en 70 años no ha habido otra mujer. No podemos no hablar de esto. Hay que celebrarlo, creo, que se hayan dado las condiciones para. Pero también creo que hay que reconocer que las condiciones se construyen y que esto es un proceso que ha podido llegar a tener una presidenta mujer. Karen Tal, presidenta de ICARE, muchas gracias por estar en Agenda Económica y por supuesto nosotros estaremos presentes ahí en ENADE. Así espero. Cubriendo el encuentro de ICARE. Que esté muy bien. ¿Me dejas hacer una última? Sí, a ver, por favor. No solamente nos hemos preocupado de la agenda de ENADE, sino que también nos hemos preocupado de la convocatoria. Hemos hablado con mucha gente, tuvimos años de aforo y años anteriores en que nos acostumbramos un poco a los medios. Estamos intentando que la gente vuelva a ENADE y queremos que todos estemos ahí, grandes empresarios, pequeños empresarios, ejecutivos, trabajadores, líderes sindicales, senadores, diputados, gobernadores, periodistas, líderes de opinión, prensa. Así que ojalá nos encontremos ahí ese día. En ex Casa Piedra. En ex Casa Piedra o en Metropolitan. Exactamente. Karen, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De esta manera terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.